Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Ya va. Bueno, 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 bueno. Ok. Bueno, estamos de vuelta hoy. Y aquí tenemos. Ya estamos live en Facebook. Y yo voy a abrir acá de lo que vamos a hablar hoy. Qué importante es. Bueno, les recuerdo que tenemos aquí en la descripción, bueno, para mis amigos de habla hispana, tenemos acá el grupo de Riqueza y Libertad, donde les estoy hablando con un par de expertas, una de finanzas y la otra de real estate, sobre cómo construir riqueza y libertad. Son ideas sueltas que pueden aprovechar muchísimo y si están viviendo en Estados Unidos, muchísimo más aprovechable todavía. También tenemos acá el Mago Club, que es este lanzamiento de un programa de coaching de guitarra para profesionales adultos. Y hoy les voy a hablar de soberanía una vez más, pero en este caso voy a conectar con Venezuela, o sea, con lo que pasa en Venezuela, con lo que ha pasado. Este, todo lo que ha pasado en Venezuela ha sido una gran lección, una gran moraleja para nosotros. Yo les quiero mostrar un par de videos. Déjame abrirlo acá. Yo tengo aquí en la pantalla unos videos de una gente que me gustó muchísimo. Mire, yo tengo acá, les voy a mostrar, les voy a compartir pantalla rápidamente. Ok, vamos a ver, vamos a ver. Voy a compartirles esto. Portion of the screen. Ok, listo. Ta, 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 ta. Bien. Vean, yo aquí les tengo, en el YouTube, yo aquí les tengo este video. Se llama ¿Por qué los venezolanos son tan raros? Traba en el suelo y no se traba. Está buenísimo. Esto es de Sirán Comunicación. Estamos tratando de dar con ellos para que podamos entrevistarlos, porque su análisis es muy poderoso con el sentido común. No sé hasta qué punto ellos sean partidarios de la libertad, no sé cuál es su postura en el marco de las ideas, pero lo que ofrece tiene mucho sentido común y una buena reseña histórica sobre lo que pasó en Venezuela. Trabajaba tanto y cómo esa adicción, sumada a la desigualdad, creó la tormenta perfecta. O sea, toda esta serie de cosas, bueno, por ahí utilizó la palabra desigualdad. Nosotros sabemos que la desigualdad no es el problema, sino la falta de libertad. Pero no importa, no es tanto el análisis de las ideas de la libertad que está detrás de este video tan bueno. Es la forma en que relata todo, es la forma en que presenta la historia de Venezuela, qué fue lo que llevó a Venezuela a la ruina que vivimos hoy. Y conectado con eso, yo estaré teniendo un par de charlas, por ahí tengo que contactar otra vez con Sergio. Vamos a hablar sobre qué es lo que hace falta para levantar a Venezuela de nuevo. ¿Ok? Como venezolano profesional que se preparó para una Venezuela que dejó de existir en ese proceso y que le tocó reinventarse y descubrir la libertad y una serie de cosas, puedo dar un testimonio de lo que hace a un país, imagínate, un país tan grande como Estados Unidos, lo que he notado como, como víctima del exilio, como víctima de la ideología socialista, de la ideología marxista, comunista, y bueno, y toda la mafia que hay con la oposición venezolana tradicional, oficial, la oposición oficial, eh, que hubo en ese tiempo, incluso con Juan Guaidó. ¿Qué pasó en Venezuela? No solo qué pasó, para ver sobre lo que pasó en Venezuela podemos ver este video que es muy, muy bueno, muy educativo.
Tiene dos series de ese video, o sea, una primera parte y una segunda. Y para levantar a Venezuela, ¿qué es lo que haría falta? Básicamente estos dos videos, los que tengan el tiempo de verlo, que lo van a aprovechar, eh, los videos entreven la importancia que hay de trabajar, de repoblar, rehabitar unos espacios, unas áreas económicas que quedaron en el abandono con la llegada del petróleo y el frenesí. Pero es que el petróleo aceleró la destrucción de una sociedad que estaba empezando a convertirse en una izquierda suave, moderada, que se fue afianzando cada vez más. Eh, Históricamente, desde Pérez Jiménez para acá, algunas personas quedan resentidas con el régimen, derivan en izquierdas. Izquierda se convierte en la respuesta para una posible derecha, o sea, un punto crítico contra la derecha, pero es que la izquierda nunca, nunca es partidaria del trabajo duro, ni del capitalismo, ni del ahorro. Entonces, ese desastre ideológico de Venezuela, aunque han habido voces disidentes en Venezuela, el desastre de el anticapitalismo, el consumismo voraz, o sea, los socialistas y comunistas quedan en pañales versus el socialismo del siglo XXI, de todo lo que robó. Por supuesto, Mao Zedong, Stalin y otros más lograron erradicar poblaciones enteras con otro fanatismo. Pero en Venezuela aprendieron a, a robar, a saquear, a, a extraer sistemáticamente rentas y, por si fuera poco, trabajar con el narcotráfico, la guerrilla. O sea, es como que es la famosa internacional socialista. Es el famoso modelo internacional socialista que vemos reflejado en otras mm, entidades internacionales que se adueñan de el bienestar, que se adueñan de las finanzas, que se adueñan de la posible salud, que no administran la salud, sino administran la enfermedad. Eh, la internacional socialista, bueno, echó raíces en Venezuela, vino el Foro de Sao Paulo y el resto ya sabemos cómo se fue desarrollando. Ahora bien, ¿qué hará falta para levantar a Venezuela? Y les adelanto por acá, o sea, mucha función empresarial, capitalismo, ahorro y trabajo duro, la triada perfecta. Eh, y en el caso de Venezuela, una autoeducación, una fuerte orientación a la autoeducación, no a la escolaridad, que la escolaridad ya tuvo su tiempo. O sea, ustedes ya, la universidad, los institutos, tuvieron su tiempo, tuvieron su cuarto de hora, no, su cuarto de siglo, su medio siglo completo. La Universidad Venezolana, ¿cómo es posible? ¿Los profesionales que votaron por el socialismo, acaso no eran también universitarios? ¿Qué les enseñaron ustedes entonces? ¿Mm? Entonces, el venezolano de hoy, consciente del desastre que pasó con este socialismo rampante, socialismo del siglo XXI, acuñado por Chávez, tiene que aprender a trabajar como se trabaja internacionalmente, como se trabaja en países. Tiene que equilibrar también porque hay otros países que van muy frenéticamente, trabajan demasiado y de verdad que se vuelve una cuestión casi inhumana, pero es que precisamente de esos errores es donde los que hay que aprender. O sea, tú, si quieres trabajar 8 horas o 6 horas, está bien. El asunto es que lo que no puedes poner en duda es la importancia del trabajo duro. Si quieres gastar, consumir, está bien. Entiende que lo importante es el ahorro. Y el capitalismo como sistema de creación de riqueza sistemático, y aquí no estoy incluyendo, no, o sea, hay el capitalismo como función empresarial, no como sistema internacional
franquiciado, corporativo, transnacional. No, no. El capitalismo como función empresarial de producir, cuidar, nutrir y multiplicar el capital. Bueno, ¿cómo hacemos que Venezuela sea un lugar donde se difunda toda esta verdad, todo este aprendizaje de tantos años, de tantos siglos, por un lado del comunismo, socialismo antiguo y por ahora el del siglo XXI, ¿no? O sea, ¿cómo podemos, y cuál sería el antídoto, ¿no? Toda la función empresarial, todas las ideas de la economía de la libertad, todas estas cosas hay que no solo entenderlas, sino ponerlas en práctica. A veces es más interesante incluso ponerlas en práctica que incluso entenderlas, porque practicando vas cayendo en cuenta de cómo funciona, porque mentalmente hay mucha fantasía y en la práctica se notan unos detalles que luego nutren nuestro pensamiento sobre qué rayos pasa en Venezuela y cómo levantarlo. Entonces, capitalismo, ahorro y trabajo duro es lo que nos hace falta en Venezuela. Sobre todo, siempre han habido intereses internacionales. O sea, me escandaliza que algunas personas digan, no, en Venezuela ahora se metió Estados Unidos. Pero es que, te pregunto, ¿no estaba metido ya a otros países? ¿No estaba Cuba ya? O sea, la gente se queja, te decían que Cuba no estaba dentro de Venezuela y viste lo que pasó con Maduro, los tipos que cayeron, ¿de dónde eran? Entonces, no te molestaba tanto que estuviera Cuba dentro, pero ahora que viene Estados Unidos y que va a poner a la gente a trabajar con el petróleo y todo esto y que va a poner este dinero a circular de manera legítima, ¿quién se queja? El asunto no es aquí quién se queja, el asunto es aquí darse cuenta que hay que trabajar, que ese petróleo hay que trabajarlo, hay que extraerlo, hay que refinarlo, hay que crear las propias refinerías, hay que crear todos los sistemas de comercio, de garantías, de valores que sostengan una economía así. ¿Y quién lo va a hacer? Los chinos, los rusos, los japoneses. Deben que hacerlo los venezolanos. Yo no sé si se han dado cuenta de eso, si se han enterado de que eso tiene que hacerse ahora. De hacer una robusta legislación con una perspectiva ya de ideas de la libertad. María Corina tiene un plan fantástico para Venezuela. Y el mérito no lo tiene tanto el plan o la autora, que tiene mucho mérito, sino, o sea, el mérito lo tiene una buena implementación. Eso es fundamental. Bien, y conectando con esto, con lo que pasó en Venezuela y cómo levantar a Venezuela de nuevo, vamos a hablar de soberanía una vez más. Porque aquí no podemos cansarnos de hablar de soberanía y libertad. Vamos a ver. La soberanía y la libertad son lo mismo. Hay uno más importante que el otro. Vamos a ver. Para entender por qué la soberanía es el tesoro oculto tras el velo de la libertad, o sea, la libertad es como una cosa muy linda, ¿no? Un velo. Ay, qué bello. ¿Qué hay detrás de la libertad? Debemos imaginar un hombre que se le abren las puertas de su jaula, pero se le deja en medio de un desierto sin agua, sin brújula y bajo un sol abrasador que le pertenece a otro. Ese hombre es libre porque ya no tiene cadenas, pero no es soberano porque no tiene el mando sobre las condiciones de su propia supervivencia. ¿Les suena? Venezuela en un socialismo, una jaula. Ahora le abrieron la jaula y sale el venezolano. ¿A qué? ¿A qué salieron los venezolanos? O sea, ¿los venezolanos ahora tienen libertad de qué? ¿Para hacer qué? Los venezolanos ahora tienen un par de problemas menos. Al menos en papel, al menos, ok, ya el tirano ya está afuera. Sabemos que Venezuela todavía hay peligro, todavía hay persecución, todavía hay represalia, todavía hay persecución por la ley, todavía está la ley Simón Bolívar, hay muchos elementos de persecución política, ideológica en Venezuela. No solo política e ideológica, se persigue la disidencia, sobre todo la disidencia más peligrosa, que es la que habla con la verdad, la que habla con los hechos, con las pruebas, la que habla desde el testimonio, la que habla desde la preparación, la que habla con los hechos. Sobre todo a esa disidencia la persiguen en Venezuela. Desde luego, como es una guerra, como es un conflicto real, verdadero, como hay muchas cosas en juego, por un lado la vida, la verdad,
y por otro lado todo el dinero que se robaron ellos, que no lo quieren perder, o sus títulos o su privilegio, eh, pues nada, eso no está a Vox Populi. Sin embargo, vemos que hay funcionarios diciendo que sí, que a los venezolanos que hemos pedido asilo, que estamos afuera, ya nos tienen fichados. Entonces, eso es una muestra de que, ok, ya se abrió la jaula, pero ¿para qué? O sea, hay una parte que tenemos que poner nosotros. O sea, si en Venezuela seguimos pensando que nos van a resolver los problemas, Trump nos va a resolver el problema, María Corina nos va a resolver los problemas, siempre hay un tercero, exteriorizamos nuestra responsabilidad, pues exteriorizamos nuestra soberanía, pero vivimos quejándonos, estamos como en una mediocridad, no es la palabra, sería... eh, estamos en una... sí, como una bipolaridad constante. La historia nos ha enseñado a través de ciclos que se repiten como fractales que la libertad suele ser un concepto que el poder otorga y por tanto el poder lo podría retirar. Es una concesión, así nos lo muestran, un espacio de movimiento permitido dentro de un sistema diseñado por otros. Me acuerdo que tuvo un jefecito que él decía, estamos en un país libre y democrático, con pleno Chávez. Y tal vez él lo creía de verdad. Claro, con recién Maduro ahí. Ajá. Es una concesión, un espacio de movimiento permitido dentro de un sistema diseñado por otros. Sin embargo, la soberanía es la autoridad suprema e independiente que reside en el individuo. Creo que los grandes autores de la libertad querían hablar de soberanía, pero tal vez no sufrieron un secuestro de la libertad tan fuerte como nosotros, porque el secuestro de la libertad que nos han hecho nosotros es muy sofisticado, muy evolucionado. Ahora tiene tecnología, por cierto. Muchas tecnologías sofisticadas. La soberanía es el reconocimiento de que tú eres la fuente original de tu propia ley. Por eso la ética, por eso los valores, por eso la integridad, por eso la coherencia. Porque es que de otra manera, si yo exteriorizo la coherencia, si yo exteriorizo los valores, si yo exteriorizo la ley de mi conducta, pues no hay manera de ser responsable. Recordemos que el que es inocente es impotente. Es el reconocimiento, ok, tu propia conexión con lo sagrado, mientras que la libertad pregunta, ¿qué se me permite hacer? La soberanía afirma, esto es lo que yo soy y lo que yo decido. ¿Ven la gran diferencia? Desde luego es como que la libertad pareciera esas condiciones, la soberanía es la encarnación de esas condiciones en el ser humano. ¿Te has detenido a pensar si tu libertad es solo el derecho a elegir entre las opciones que alguien puso sobre tu mesa? En producto yo lo estudié en la universidad. Decían, no le hagan preguntas cerradas a los clientes porque pues ya eligieron ustedes por ellos. Ok, curiosamente nadie pensó en la política en ese momento. Si observamos el mundo bajo la lente de la acción humana y la autonomía, la libertad sin soberanía es como un barco sin timón. Puedes moverte por todo el océano, pero estás a merced de las corrientes que otros controlan. La soberanía, en cambio, implica el dominio de los medios, la soberanía sobre tu salud, para que ningún protocolo externo decida sobre tu templo biológico. Curiosamente, ¿no? En la Biblia y estas cosas hablan de un templo espiritual, ¿no? Pero no hablan de un templo biológico. Eso no, eso no. No, para eso están los doctores. La soberanía sobre tu salud, la soberanía sobre tu mente para que las narrativas oficiales no siembren el miedo en tu espíritu, sin comentarios, y soberanía sobre tus recursos para que tu energía vital no sea succionada por intermediarios que no aportan valor, mucho peor, que lo destruyen. Políticos, toda esta gente, profesorcitos adoctrinados, con autoridad además. Esta distinción no es técnica, es una epifanía espiritual. Cuando el mensaje de Jesús hablaba de que la verdad nos haría libres, no se refería a una libertad política concedida por el César, sino a una soberanía interior que hace que el César se vuelva irrelevante.
En los espacios de debate hemos hablado de que el objetivo principal de los gobiernos debe ser que no ser tan necesario, no ser indispensable, pero a ellos les da miedo volver a trabajar. Hay un equilibrio que ellos han creado de que ellos no se pueden caer porque no quieren trabajar. Nosotros sí, ¿verdad? Y no hay nada malo con el trabajo. Lo que pasa es que el trabajo, la función empresarial exige una preparación, unas habilidades que ellos no están dispuestos a llevar, unos riesgos que ellos no están dispuestos a asumir y no quieren ser empleados después de robar tanto. Por supuesto, estamos hablando de los ladrones de Venezuela, ¿no? No vayan a ofenderse a otros países. Esto es una disidencia estructural que hace comprender que el bien, la verdad y la belleza no necesitan licencias estatales para florecer. La libertad es un permiso, la soberanía es un poder intrínseco. ¿Qué parte de tu vida sigue esperando el permiso de un sistema que no te reconoce porque no te conoce para poder ser plenamente vivida? El impacto de este cambio de visión es transformador. Al dejar de perseguir la libertad como una meta externa y empezar a ejercer soberanía como una práctica operativa, dejamos de ser víctimas de las crisis globales para convertirnos en arquitectos de soluciones locales y personales. Lo local, mercado de emprendimiento local, no sé, curanderos, doctores locales. No porque alguien me nombra, no porque me dan un permiso. No, es que yo tengo que ganarme esa posición con mi habilidad, con mi destreza empresarial. No con la protección de un gobierno que me favorece y desfavorece a otros porque estoy con el gobierno. ¿Les suena? La soberanía es la capacidad de decir no con la autoridad de quien sabe que su sustento y su paz no dependen de una aprobación de un grupito, sino de su propia capacidad creativa y de su fe. O sea, wow, qué potente. O sea, la capacidad creativa de cada uno de nosotros y nuestra fe. Nuestra fe en lo que quieras ponerla, pero tu fe, tú te haces responsable, te haces cargo de las consecuencias que vengan de tu fe. Es, en última instancia, fíjate, yo no puedo imponer mi fe como pasaba ya en Irán o en otros sitios más locales también. Es, en última instancia, el retorno al diseño original del ser humano como un soberano de su propia existencia, responsable de sus frutos y libre de las cadenas invisibles de la dependencia. Por tanto, permitiendo así una libre asociación y desasociación, o sea, disociación, o sea, separación. Tanto me conecto con alguien como que me separo. Pero las consecuencias las tengo que asumir yo como un ser adulto. No estamos hablando con niños, ni estamos hablando de niños, obviamente, estamos hablando de adultos. El sistema financiero podría colapsar mañana. ¿Qué tan soberano serías para seguir intercambiando valor con tus semejantes? ¿Qué pasaría si dejaras de pedir libertad de expresión y simplemente comenzarías a vivir en la soberanía de tu verdad sin importar quién te escuche? ¡Wow! Es posible que la búsqueda de una libertad colectiva sea la trampa perfecta para que olvides reclamar tu soberanía individual. ¿Qué opinas tú? Los quiero mucho. Capitalismo, ahorro y trabajo duro. Chao.